La casa de todos, como ustedes saben, porque lo bueno une. Dice mi vecina. Ay, Mingo, ayer intenté oír la cadena de Maduro. Solo aguanté 10 minutos. No soporté sus estupideces, sus mentiras y el mismo discursito desgastado que copió de Chávez, repleto de bravuconadas, de chistes pésimos, de risitas nerviosas, de mensajes de paz, sarta de amenazas, no juegue. Se encadenó con la excusa de darle la bienvenida a los cónsules venezolanos que estaban en Estados Unidos y retornaron al país. Fíjate, habló maravillas de Boston. Dijo que era bellísima y también mencionó a New Orleans e hizo comentarios de la calle Bourbon, la famosa Bourbon Street, donde abundan los bares, el relajo y las borracheras. Supongo que así es como les gusta hacer diplomacia a estos esbirros, gastándose el dinero de nosotros, comiendo completo y bebiendo costoso y a expensas del hambre de los venezolanos. Comentó que pese a que Trump rompió relaciones con el país, él ha estado hablando con un gringo al que llamó Jimmy, para abrir una oficina de intereses de Estados Unidos en Venezuela y a su vez Jimmy proponga abrir una oficina de intereses de Venezuela allá en el norte. Algo similar a lo que tuvieron los cubanos y los americanos, cada uno en sus respectivos países, por 50 años. Eso me pareció atroz. Déjame decirte, porque no quiero terminar como Cuba, tan pobre, desolada y sometida como ha estado esa isla en manos de los Castro. Y sabes, yo era una de las que decía, cuando Chávez llegó al poder y comenzó a sacar sus garras, que nosotros jamás llegaríamos a ser como Cuba. La cosa es que a este régimen en el fondo le asusta perder sus relaciones con el imperio, ¿no? Así digan lo que digan. Fíjate, entiendo que la diplomacia tiene unos protocolos que deben cumplirse. El tema de las injerencias, las intervenciones, las invasiones, las sanciones, los embargos a Venezuela son temas puntillosos que se aplazan o se discutían en los organismos internacionales con la urgencia que necesitábamos los venezolanos, hasta ahora que pareciera que por fin nos toman en cuenta y se compadecen de las dimensiones que ha alcanzado nuestra tragedia, pero me asquea escuchar que Nicolás de nuevo asoma la palabra negociación. Me preocupa pensar que haya gente de algunas de las oposiciones considerándolo como una opción para salir de esta crisis, mas no así del régimen, que es lo que queremos la inmensa mayoría de los venezolanos. No quiero, Mingo, que hablen de negociación. No quiero que sugieran el diálogo. Eso es lo que quieren Maduro y sus sicarios. Quieren ganar tiempo. Están buscándole el precio a los de la oposición que pudieran caer en la trampa de la negociación para volver a hacernos lo mismo, recuperarse de ese trance y luego otra vez asestar el golpe. No, Mingo, no quiero que este régimen tome un segundo aire y se recobre, porque esta vez siento como nunca antes que lo tenemos arrinconado como las cuerdas, como los boxeadores que están a punto de knockout. Está circulando. Amigos, está circulando, tenemos una batería de información, tenemos un menú extenso para ustedes. Caramba, yo estoy seguro que Jackson, yo estoy seguro que Marilia, yo estoy seguro que Erika tienen muchas cosas, pero yo quería comentarles que sobre esos documentos secretos del Ministerio de la Defensa que se colaron, ¿verdad?, donde en esos documentos se dice que viene un ejercicio militar muy intenso para el mes de febrero y que vamos a tener que prepararnos para unos movimientos. Eso es el 4 de febrero. Claro. Eso es el 4 y yo sí, Mingo, yo así. No, yo también. Ajá, yo no está hablando ya de ¿qué esto. está diciendo Mingo? Ajá, y entonces... Véame en las cámaras, temblaba. No, vale. Eso es el 4 de febrero, wow. que es el lunes. El lunes es el 4 de febrero. Esas eran las maniobras militares de Claro, Maduro en esas son Maracay. Sí, claro.
que ahorita están preparando las chinas para A recibir a los... Para recibir a los americanos. sí. que ¿Cómo están están cerca. ustedes, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días, Bien. Mingo. Buenos días, ¿Cómo Mingo. amaneces? No, muy bien. Como No, es riéndose. que han amaneció, recogido sí. por allí, que han recogido, Riéndose. Abrió el programa riéndose. que han recogido por allí de Maduro, de esa demanda de Estados Unidos por sanciones. Viene el robo de Citgo. ¿Ustedes están preparados para el robo de Citgo? No, al contrario, yo creo que esta acción que está haciendo Estados Unidos, o en todo caso, lo que está protegiendo es a Citgo de todos sus acreedores y de que, bueno, que la perdamos definitivamente, el país la pierda, ¿no? Eso es un poco lo que en el fondo también se está tomando. Esto ya inclusive lo ha hablado el presidente encargado Juan Guaidó. Esta medida, según los expertos, va es contra la corrupción dentro de PDVSA y que el dinero que es de todos los venezolanos que está allí no se siga desviando, dicen, no se siga raspando la olla, ¿no? Yo creo que Claro, yo creo que tú eres muy elegante, Jackson. Trato de serlo, trato de serlo. Yo creo que los gringos están cobrando por adelantado para que vengan los marines y pagarles Pero de ahí una surgen vez. muchas interrogantes al... ¿O no? Vamos a decirlo pero- claro y raspado. Los marines no van a venir si no les pagan. Entonces, La- Bueno, ya allá tú las cosas no se fuiste hacen así. Ya, Por hasta ahí amor no a la llego- patria, así no. Hasta ahí no llego yo, ¿no? Por Pero, vocación. pero ¿qué consecuencias puede traer esto al venezolano de pie? Grave. Grave. O sea, que Porque nos viene tenemos un día- años viviendo del petróleo, y lo decía Faraco hace poco en una entrevista con María Alejandra Trujillo. O sea, lo que viene para el venezolano de pie, porque dice, sancionamos al gobierno de Maduro, pero ¿y nosotros los que...? Vamos a sufrir No, las sancionan a la consecuencias. única empresa que te genera dólares, es decir, y uno también se hace interrogantes. Estados Unidos dice que va a pagar el petróleo. Ajá, pero ¿cómo va a salir el petróleo? El que está aquí mandando es Nicolás. ¿Cómo va a despachar petróleo hacia Estados Unidos si sabe que no se lo van a pagar a él? Sí. Bueno, fíjate que Pence decía algo muy importante ayer, que es que se le termina la capacidad de Maduro de seguir robando la riqueza de su país. Más o menos esas fueron las palabras de Pence. Eso Y Oye, esos son ese- los recursos eso es que contundente. entonces va a empezar a administrar Guaidó. Sí. Que todavía está la pregunta ¿Cómo? también, ¿cómo lo ¿Cómo va a lo va a administrar? administrar? Ahí todo el mundo ¿Y dice, cómo pero va a llegar esos beneficios al país? ¿Hay un lapso de espera? Porque Bueno, mira, parece que la Oficina del Tesoro ha dicho que la que va a seguir operando en un stand-by, en un tiempo prudencial, tal como vienen operando las cosas, pues, ¿no? Sí, porque se dice que el dinero que reciba que Venezuela de Estados Unidos van a seguir a esas cuentas, van a hacer deposición a esas cuentas, pero esas cuentas van a estar Van a seguir bloqueadas operando bajo condiciones. bajo condiciones. Sí. congeladas, pero no tanto. Sí. Ok. Pero bueno, hay que ver la profundidad No, de eso. porque el como bloqueo difícil. de PDVSA asciende a 7.000 millones de Exacto, dólares son en 100 activo. en Exacto. activo. Estamos hablando de 11.000 millones de ingresos para redondear para las cifras, para ponerlas un poco redonditas, Exacto. pues, ¿no? Y si seguimos hablando del tema económico, en este marco de todo lo que Mariela decía, basándose en las declaraciones del economista Francisco Faraco, que el venezolano de a pie es el que va a sufrir más las consecuencias de esta situación generada por lo que está viendo PDVSA, hay que unirle lo que pasó ayer en Interbanes. El dólar fue reconocido a 3.200 bolívares. Así es. Sí. Es decir, llegó un momento Está más ayer caro que a el dólar superar el paralelo. Exacto. Eso se traduce en qué? En más devaluación. Porque el salario, que era superior a los $8, Ayer, lo teníamos en $8. ya cayó hoy a $5,40. Sí. Y eso, por supuesto, se nota en los precios de los productos. Que vayamos todavía a no se han comprar hoy. marcado. Vamos a ver en el transcurso Vamos a del ver el día transcurso cómo, del cómo va- día cuál va a ser la cómo va. respuesta. Ayer eran impresionantes los precios. Vamos a ver hoy. Bueno, entonces eso significa que nuestra moneda sigue palo abajo. Y vamos a seguir con el tema de Interbanes, porque es importante lo que dicen los economistas, que está destinado al fracaso, porque primero que no hay dólares, con que no hay dólares con que suministrar oxígeno a ese sistema, porque es un sistema cambiario, y como es el sector privado, y aparte que no hay confianza. Se desconoce quiénes generaron, el gobierno lo anunció, pero se Así desconoce quiénes están detrás de todo esto. Bueno, me imagino que esa plataforma la crearon precisamente para tratar de captar esas divisas, esas remesas. Pero de ¿quién las se va a arriesgar familias a- que envían desde el Exactamente. exterior? Claro, y una cosa es la unificación cambiaria y otra cosa es el desmontaje del control de cambio. Son dos cosas distintas. Yo no sé qué ocurriría en el país y en lo económico si, por ejemplo, Maduro decide un bolívar igual a un dólar. ¿Eso qué pasaría?
Estás hablando como muy bonito. Me estoy copiando de ti. Estás hablando como muy bonito. Te estás Ay, Dios copiando de mío. mí. Estás hablando como muy bonito. Bueno, Sí. las expectativas en materia económica y sobre todo sobre el dólar, amigos, cada día van a ser mayores porque está el aspecto político, la incertidumbre política y esto, vuelvo y repito, lo unido a la situación de PDVSA, ¿no? O sea que viene más escasez de gasolina Sí. y viene más escasez de Y por dólares. cierto, Entonces, esas son las y dos. de Sí, alimentos esas también. serían las dos Por ende. consecuencias inmediatas Exacto. Por ende. y tal vez hasta de medicinas, sino Claro. esas serían, Y yo por creo que eso las la dos insistencia de consecuencias ayuda inmediatas. humanitaria, creo que ahí está, Exactamente. la insistencia Claro, pero de eso va a ayuda. ser un tema interesantísimo porque hoy tenemos como invitado, yo creo que Yamingo lo anunció, al doctor Toro Hardy. Pepe Toro Hardy. Que Con puede esto podemos conversar con él. claro, en economista profundidad y es directivo de PDVSA, y nos pues sabe de todo puede esto. tocar todo, pero yo creo que hay una cantidad de noticias hoy que también son importantes que destaquemos y que Hoy hay traigamos a también la sesión. mesa. ¿Por Hoy qué no también hay hablamos? sesión en la ¿Por asamblea? qué no hablan ustedes, niñitas, del foro penal? Ah, bueno, sí, aquí tenemos Sí. la pauta de la Sí. asamblea. ¿Por qué no La- haces un resumen de lo que está pautado hoy en la sesión? Bueno, ahí está la propuesta del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley del estatus que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese punto está Ese es el interesante. tema principal de hoy, Explicar la a la persona transición. cómo va a ser esa transición, ¿no? Sí, porque hay gente que está tan desesperada que si Guaidó no toma decisiones, le va a empezar a pedir que nombre un presidente encargado. Sí, sí. La gente en la calle dice, bueno, pero esto para cuándo. Pero yo sé, pero ¿hasta Están cuándo? como la canción de Como Jennifer la López. Guaidó nombra un Como la presidente que- encargado. Están con la Tal cual. canción de Porque Jennifer Guaidó, López. Guaidó sigue hablando como presidente de la Asamblea Nacional. Tiene que hablar como presidente encargado. Claro. Está claro. diciendo, bueno, ¿y la transición para cuándo? Se Sí. está preguntando la gente. También van a discutir el proyecto de acuerdo en rechazo a los asesinatos y detenciones arbitrarias a manifestantes pacíficos por parte de los órganos de seguridad del Estado, que tenemos aquí también está circulando, que hasta el momento se van por el foro penal 976 personas detenidas. Y Sin cerca de apenas- 40 muertos. ¿Y niños cuántos? ¿Y niños? Niños. Hay Niños, niños, hay adolescentes, adolescentes, menores, 37 hay adolescentes. abusos, hay maltratos, hay La tortura. UNICEF se ha pronunciado. Pero hay Dice. una cuota que entiendo, la gente ha denunciado, los que han sido detenidos y privados de libertad insisten en que ellos no han estado en las zonas de las protestas, que han estado en otros lugares alejados y sin embargo se los han llevado. Que han sacado inclusive a Y- niños de liceos. Sí, y es De un sus poco por la casas. cuota que supuestamente estos policías y estos cuerpos de seguridad tienen que cumplir para satisfacer órdenes. quién Y ahí sabe entra, a quién, y ahí ¿no? entra la pregunta, ¿qué está haciendo la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde Sí. está ese organismo? Ese es su papel principal en este tipo de escenarios. Y tú sabes quién está muy preocupado por ese tema, que es nuestro invitado de mañana y de una vez lo podemos anunciar. ¿Quién es? Monseñor Ovidio Pérez La iglesia. Morales. Ovidio ahí Pérez el Morales va a venir comunicado. mañana aquí a nuestro programa. Es importante, Y la está iglesia muy ha sido- angustiado. Y la iglesia A la ayer iglesia. Cuando emitió un hablamos con él comunicado. está muy Ujú. angustiado. Sí, porque la iglesia Justamente. incluso en el Zulia no hubo un ataque a una iglesia A la en iglesia de la plena misa. Guadalupe. La Guadalupe. Entonces, La Sí. Guadalupe. Ujú. 15 personas heridas. Sí. estamos hablando de Vimos los violencia, desastres. en manos de colectivos, en manos de... Bueno, señores, se acabó. Se acabó ¿Se la acabó visita. otra Se acabó. vez? Sí, Tan acabó rápido. otra vez. Pero Nos no. hace enseña ya en Master. Listo, se acabó. Así que en momentos regresamos con Pepe Toro Hardy. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Este y todos los domingos. Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos
por todos los medios, con Mingo. Así es, colega. Continuamos por todos los medios. Nuestra cuenta de Twitter, @mingo_1, @RCR750, @PTL por todos los medios, @PTL por todos los medios, en Instagram, @MingoBlancoTV, @RCR750, @PTL. Medios, y también en Periscope. Saludos a todos, @RCR750, y como saben, porque es la radio que se ve, rcr.tv. Nosotros agradecemos sobremanera a nuestros queridos patrocinantes que están con nosotros, que siempre nos han apoyado. El restaurante Távola Calda, La Lagunita. ¿Por qué no van hoy y disfrutan de una hamburguesa, por ejemplo? Piden la hamburguesa, la carne es de 250, así, de 250 gramos. Es la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. IDAT, imágenes diagnósticas de alta tecnología. Si necesitas hacerte una resonancia magnética, no des vueltas, directamente donde IDAT. Por supuesto que ustedes pueden conocer mucho más de nuestros amigos patrocinantes si los siguen en todas las redes. El concesionario Honda Distasi Motors, que es la Honda de los palos grandes. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de belleza en cosmética, en cuidado personal. JCR Ingenieros, ellos son expertos en energía de respaldo. JCR Ingenieros es tu aliado en soluciones de energía eléctrica. Ayer estuvimos visitando la fábrica de heladería Vegan Fruit en La Trinidad. Ah, qué ricos son los helados veganos de heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. USA Becas. ¿Estás pensando en enviar a tu hijo a estudiar a las mejores universidades? Él puede aplicar y después viene a ayudarnos a reconstruir el país. USA Becas, juntos construimos el mejor futuro para tus hijos. Y las pastelerías Tartufo y Del Corso, que son dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Pepe Torojardi está aquí, es mi amigo de toda la vida, así me gusta presentarlo, caray. Qué gusto, Mingo, estar aquí. Me encanta verte al aire, oírte al aire. Fíjate, Pepe, yo le estaba diciendo a las muchachas que no quiero irme por las ramas en esta conversación contigo, quiero ir directamente al grano. Y yo quiero comprometerte con nuestro auditorio para que tú nos puntualices. Y quiero también invitarlas a ellas a que participen en este diálogo constructivo que queremos tener contigo. Pero yo quiero comenzar para que tú nos precises cuáles son las fortalezas y las debilidades comparativamente hoy que es 29, que tienen Maduro y que tiene el presidente Guaidó. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, Voy a anotar además. Ok, vamos a empezar por las fortalezas del presidente Maduro. ¿De Maduro es presidente? ¿Para ti Maduro es presidente? Bueno, es que yo llamo presidente, por ejemplo, a Carlos Andrés Pérez, a Rómulo Gallego, a Medina. Claro. Es un título, digamos, a los embajadores. No, pero es que yo me pregunto si Maduro algún día fue presidente, no lo sé. Pues, sí, eso tendrá que revisarlo, pues, okay, la historia en su momento. Pero digamos, yo soy respetuoso, digamos, de los formalismos. Disculpa la interrupción. Ahora, más allá de eso, ¿cuáles pueden ser sus fortalezas? Okay. Yo diría que una de sus fortalezas es que puede ser percibido su gobierno como un individuo, como unos luchadores sociales que han tratado de buscar una equidad social en el país, y con eso utilizaron enormes ingresos que, por cierto, si los hubieran utilizado bien, han podido resolver los problemas sociales de Venezuela de manera racional y dejar una economía sustentable para el momento en que después cayeron los precios del petróleo. Pero no, optaron por la vía revolucionaria. Con su capital de Marx bajo el brazo, intentaron ir por la vía ideológica en la cual ellos creían que era el socialismo y el marxismo. Pero primero, fortaleza de Maduro, para ti, ayuda social. A la hora de la verdad no la logró. Intención. Intención fue muy mal hecho, porque en definitiva creo que hizo más daño que bien, pero es percibido todavía por algunos sectores como un individuo con intenciones favorables. Yo diría que la otra fortaleza de Maduro puede haber sido que fue capaz de consolidar a algunos sectores del país en su entorno. Creo que a la hora de la verdad esto tampoco le salió bien.
pero lo intentó. Más allá de eso, yo quiero ir hacia las debilidades de Maduro. Debilidades. Quiero ir hacia las debilidades. Okay. ¿Cuáles son las debilidades de Maduro? Bueno, la primera, que ha logrado conformar una coalición internacional impresionante en su contra. Hoy en día tenemos a todos los países del Grupo de Lima, a los 14 países del Grupo de Lima, excepto México, que desconocieron sus elecciones del 20 de mayo del año pasado porque no cumplió con los estándares democráticos. A esos 20 países que han reconocido ya a Guaidó, se le suman otros países como los Estados Unidos. Se le suma también ahora el grupo, la comunidad de la Unión Europea. Los 28 países de la Unión Europea le han dado un plazo de 8 días que vencen, no sé si el sábado o el domingo, a la cual le dicen: o usted convoca nuevas elecciones creíbles, democráticas, que cumplan con los estándares internacionales, o sencillamente... O reconocemos a Guaidó. Eso fue lo que dije. Eso lo dice y lo coloca en una situación impresionante. Okay. La otra debilidad enorme del gobierno del presidente Maduro es su inviabilidad económica. Okay. Ha llevado a Venezuela a padecer la mayor inflación en la historia de la América Latina y en este momento la mayor inflación del mundo. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que sencillamente, como no son capaces de tener disciplina fiscal, sufren de un inmenso déficit fiscal y también de un déficit muy grande en el flujo de caja de PDVSA, que son cubiertos con auxilios financieros del Banco Central de Venezuela. Masivas emisiones de dinero inorgánico que se incorporan a la masa monetaria del país y demandan bienes. Pero como no hay bienes que ofrecer en el país, esa masa monetaria inmensa, que por cierto ya ni siquiera se molestan en imprimirla, es digital, demanda bienes, y el único efecto es que el precio de los pocos bienes que existe se dispara. Eso nos ha llevado a la mayor hiperinflación. Pero al final del día, esos excedentes monetarios que no encuentran qué comprar en el país se desvían hacia la compra de lo único que sí pueden comprar, que son dólares en el mercado paralelo, provocando también una acelerada devaluación de la moneda venezolana en ese mercado. Y eso a su vez retroalimenta la inflación, porque es una economía perversa. Es una economía absolutamente... Que nos tiene en este estado. Que nos tiene... De postración, diría yo. Que nos tiene en este estado de población. A lo largo de los últimos 20 años, además, han destruido el aparato productivo de Venezuela. Por ejemplo, expropiaron más de 6 millones de hectáreas en el sector agrícola que antes eran productivas y ya no lo son. Por lo tanto, hoy en día dependemos mucho más que antes de importación de alimentos para cubrir las necesidades del país. Pero para importar alimentos hacen falta dólares, y como la producción petrolera ha venido cayendo en términos dramáticos, después me voy a referir a este último episodio, pues cada vez disponemos de menos dólares. Todo eso no fue adrede, Pepe, para hacernos más pobres y esclavizarnos más, y a él atornillarse más con su gente, con su mafia. Esa es una versión, pero yo se lo atribuyo a 4 factores, que es lo que han provocado esto. Se lo atribuyo a la ineficacia, al dogmatismo, a la corrupción y a la ignorancia. Esos son 4 factores que al mezclarse determinan... Es un cóctel, pero... Es un cóctel mortal. Brutal, es un cóctel mortal que ha llevado al empobrecimiento acelerado de Venezuela. El año pasado, la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar nos decía que el 87% de los venezolanos vivían por debajo de la línea de pobreza. Bueno, eso fue el año pasado, ahora debe ser peor. Claro. Y el resultado de eso es que más de 3 millones de venezolanos han migrado hacia otros países tratando... Cuidado sin más. Cuidado sin más. Estoy tratando de citar la cifra más conservadora que he oído. Fíjate, y ahora podemos pasar rápidamente para que caigamos en profundidad en el tema económico. ¿Me puedes decir, por favor, cuáles son las fortalezas y debilidades del presidente Guaidó? Bueno, yo diría que todas las debilidades del presidente Maduro son las fortalezas del presidente Guaidó. Del presidente encargado. Y las Guaidó. está aprovechando, querido amigo, en estos momentos. Yo creo que las viene aprovechando bien. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un líder que hace 20 días nadie conocía en Venezuela. Es verdad. Y de la noche a la mañana, hasta por un acto de suerte, porque había un compromiso entre los partidos de turnarse la presidencia de la Asamblea, la Cámara de la Asamblea Nacional, y en esta oportunidad le tocaba a Voluntad Popular. Pero su líder máximo está preso.
Su otro líder está asilado en la Embajada de Chile, su otro líder está en el exilio y entonces le toca a él. Es una figura que era poco conocida, pero de la noche a la mañana, porque ha actuado con prudencia, se ha venido granjeando las simpatías y ha adquirido una popularidad inmensa. Incluso lo critican de ser mal orador. Bueno, eso es o de que se tarda mucho para tomar decisiones. La gente está un poco desesperada. Bueno, mira, con respecto a lo de ser orador, yo te decía que probablemente para mí eso me gusta. Estoy cansado de oradores como Chávez y como Maduro, que hablaban y hablaban y hablaban. Pero eso es retórica, eso no es ser orador. Pura retórica. Eso es retórica. Sí. Eso es paja. Pero este señor habla poco. Pero ¿qué es lo que viene haciendo? Ha logrado conseguir el apoyo de todo el mundo, ha logrado que internacionalmente se conforme alrededor de él una coalición impresionante. Hay que ver lo que significa, que antes lo planteé como una debilidad de Maduro, que hoy en día todo el grupo de Lima lo apoya, que la Unión Europea está a punto, ya desconoció a Maduro, pero está a punto de reconocerlo a él. Hay que ver lo que significa que ya ahora es el líder indiscutible, todo el mundo lo apoya entre todos los partidos de Venezuela, y aquello que que tú acabas de señalar, que es que tomaba decisiones lentamente, a lo mejor eso es bueno. A lo mejor, por ejemplo, todos esperaban que él se juramentara el primer día, pero él quizás se hizo esperar hasta que el país entero le estaba pidiendo que se juramentara. Va a nombrar personas ya en PDVSA y en Citgo. Ahora fíjate, no sé si para luego quisiera que me dijeras a dónde crees tú que va a desembocar esto. ¿Maduro va a renunciar? ¿Maduro lo van a sacar los marines? Aquí lo van a agarrar por la oreja y lo van a jalar y lo van a sacar de Miraflores. ¿Qué vislumbras tú en este final para que Guaidó pueda comenzar la transición? Porque no puede comenzar la transición si Maduro sigue en Miraflores. Pero eso tiene que ser en la próxima parte, con Pepe Torojardi. Claro, en momentos regresamos. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Continuamos por Todos los Medios con Mingo. Gracias, colega, y con Pepe Torojardi. Pepe, antes de que entremos en la parte petrolera y en la parte económica, ¿qué visualizas tú, qué vislumbras tú de cómo puede Guaidó comenzar a ser el presidente de la transición? Pero hay que salir de Maduro, hay que sacar a Maduro de Miraflores. Esto no puede continuar por mucho tiempo más, que tengamos dos países en uno solo, pues, ¿no? Claro, pero digamos que yo creo que es un proceso que ya empezó. Ok. Fíjate que ahora los Estados Unidos retuvo los fondos de PDVSA y condiciona las operaciones de Citgo, y en la práctica lo que le están pidiendo es que designe él una nueva junta directiva de Citgo y una nueva junta directiva de PDVSA. Ok. En la práctica ya eso es empezar a ejercer el poder. Muchos dicen que, que hasta que no se consolide realmente, pero esta situación de inviabilidad económica en que ha caído el actual régimen conducen, ojalá que de forma pacífica, hacia una transición que a mi modo de ver ya es lo que uno quisiera. Es lo que uno quisiera. Pero conociendo a estos matones, a esta gente,
será un final como Scarface, ellos metidos en Miraflores, con las ametralladoras aquí y que entren a acabar con ellos. Eso es lo que ellos están buscando, un baño de sangre. Yo espero que no, porque al fin y al cabo, tanto la racionalidad como el mismo instinto de conservación terminan por prevalecer. Cónchale, ojalá, ¿Tú sabes lo que por amor de Dios. ¿Tú sabes lo que significa esa coalición internacional inmensa que existe? Bueno, y el hecho incluso de quiénes son los que conforman este equipo que en los Estados Unidos está poniendo los puntos sobre las IES. Ojalá que nunca se produzca aquí una invasión ni nada por el estilo. Y la gente no quiere una negociación, la gente no quiere que regresemos al diálogo. Ya hemos transitado en muchas oportunidades esos terrenos. Y entonces bueno, si el diálogo es para organizar la salida, bienvenido sea. Claro, pero no para que se quede Maduro. No para darle tiempo. No, exactamente, no para correr la arruga. Pero fíjate quiénes son los personajes con que se está enfrentando. El presidente Trump, que es probablemente el presidente, yo me atrevería a llamar más radical desde la época de Teddy Roosevelt. Es verdad, después de Roosevelt yo no conozco otro. Ok, de Teddy Roosevelt. Sí, de Teddy Roosevelt. Ok, en segundo lugar, es el vicepresidente Pence, que se ha transformado en el vocero de las posiciones frente al gobierno de Ayer Venezuela. decía, hoy termina la capacidad de Maduro de seguir robando la riqueza de su país. Ok, después está Bolton, el consejero de Seguridad Nacional, que es uno de los duros en los Estados Unidos. Pompeo. Está Pompeo, que venía de ser el director de la señor. CIA y que por lo tanto está al tanto de todo lo que venía ocurriendo en el mundo, pero particularmente en Venezuela. Está el que sacó a Zelaya. Está el que está Brownfield, que manejaba también el tema de drogas también en el gobierno de los Estados Unidos y que era embajador en Venezuela. Aquí. Está Elliot Abrams. Ese es un personaje muy curioso. Ese era uno de los halcones más fuertes que llamaban en la época Reagan Bush. Él fue el que coordina las acciones, ¿cómo llamarlo?, de extracción, por darle un nombre, de Noriega en Panamá. Sí. Era un individuo que había sido marginado precisamente por ser muy radical en la política de los Estados Unidos y que ahora es llamado nuevamente como enviado especial para coordinar estas acciones. Yo creo que frente a esa situación, cuando uno empieza a analizar las fortalezas de Maduro y las debilidades de Maduro, yo creo que prevalecen marcadamente las debilidades frente a esta situación. En sana lógica, un gobierno que no tiene viabilidad económica, un gobierno que se queda sin el 80% de sus ingresos en divisas, porque el 80% de los ingresos en divisas de Venezuela provienen de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Se queda sin el manejo de esos fondos. No tiene otros recursos. El presidente Maduro ha dicho que él no le importa porque él puede desviar esas exportaciones que si no van a los Estados Unidos van hacia otros destinos. Lo cierto es que eso no es posible. Mira, el petróleo venezolano tiene muchísimo azufre, muchísimos residuos metálicos y es muy difícil de refinar. Hay muy pocas refinerías en el mundo que lo puedan hacer. Nuestras refinerías en los Estados Unidos, así como el de otras empresas también en los Estados Unidos como Valero Industries y Chevron, cuentan con procesos de conversión profunda que están diseñados como un traje a la medida para las características de nuestros crudos. Pero no existen. China no cuenta con una sola refinería capaz de procesar nuestro petróleo. Rusia no cuenta con refinerías capaces de procesar nuestro petróleo. Arabia Saudita sí tienen, pero Arabia Saudita está procesando ellos sus propios crudos. Irán tampoco. Irán tampoco. Esos son en general crudos livianos. Fíjate, de manera que ¿a dónde van a enviar ese petróleo? Lo pueden vender, sí, Mingo, si me excusas, como a otras empresas que lo quieran comprar para mezclarlo con crudos livianos de otras procedencias y lograr una mezcla media que pueda ser procesada en una refinería convencional. Pero por supuesto, en ese caso lo pagarían a precio de gallina flaca. Claro, fíjate, en lenguaje de primaria, para que lo entendamos todos, yo estaba conversando con los muchachos y decíamos qué bueno que está Pepe Torojardi aquí para que nos explique. ¿Qué es lo que nos viene en lo inmediato? Cuando se dice que por estas sanciones viene más escasez de gasolina, viene escasez de dólares por las sanciones contra PDVSA, cada vez es estrangular. Los venezolanos que necesitamos en el bolsillo nuestro dinero para comprar, bueno, la calidad de vida, la mediana calidad de vida con la que vivimos, ¿qué nos va a pasar en los próximos días? Por favor, ¿tú puedes explicar
bien sencillo. Sí, claro, nos vienen momentos difíciles. Ajá, nos vienen momentos difíciles porque ahora el gobierno... Sé crudo en los ejemplos. ¿Qué es lo que vamos a vivir? Bueno, lo primero que vamos a vivir es que el déficit fiscal del gobierno de Venezuela y el déficit en el flujo de caja de PDVSA van a aumentar. Eso significa que como el gobierno no cuenta con otras fuentes de ingresos, va a tener que recurrir al Banco Central para que emita todavía más bolívares sin respaldo. Eso significa que se va a recrudecer la inflación. Y eso significa que vamos a vivir una etapa de menos alimentos con más inflación. Eso es también una mezcla muy dura para el gobierno, pero también para la población. Esta plataforma, Erika tenía una inquietud que tiene que ver con esta plataforma de la que está hablando mucha gente, para ver si tú nos puedes explicar la misma viabilidad de esto. A partir desde ayer arrancó una plataforma nueva, privada en teoría, aprobada por el Banco Central de Venezuela, llamada Interbanex. Incluso la primera cotización, si podemos llamarla de esa manera, arrancó el dólar superando al dólar paralelo, al dólar del mercado negro. Entonces, yo quisiera que nos explicara qué efectos colaterales va a tener esta nueva plataforma en el bolsillo de nosotros los venezolanos y para qué. Es que me cuesta creer que eso haya sido creado con alguna finalidad buena. ¿Cuál es el trasfondo de esa plataforma? Bueno, yo creo que el trasfondo de esto es que hay muchísimos venezolanos que están en el exterior y que están enviando remesas, dólares a sus familiares para ayudarlos en esta difícil situación económica. Pero esas remesas se vienen haciendo a través de mecanismos que no pasan por el gobierno, no le llegan esos dólares al gobierno. ¿Qué es lo que quiere el gobierno en este momento? Bueno, que hacerlo a través de una plataforma con la cual ella pueda utilizar esos dólares que se están enviando al país. Pero para poder hacerlo necesita subir la tasa la tasa oficial en el cambio de ICOM para igualarla con el dólar paralelo, porque si no nadie va a salir a venderle. Pero entonces tuvimos una devaluación del bolívar brutal el día de ayer, que va a terminar golpeando el bolsillo de nosotros los venezolanos. Como todas las devaluaciones. O sea que las estimaciones que ustedes pudieran haber hecho el año pasado, en la que hablaban que nuestra inflación para el año 2019 podía llegar a 1.000.000%, se va a quedar corta. Bueno, mira, la estimación más conservadora que yo conozco es la que hizo el Fondo Monetario Internacional, que se basa en cifras que le suministra el gobierno. El Fondo Monetario Internacional está estimando que para el año 2019 la inflación sería del 10 millones%. Pero hay país que no del 1 millón. No. Ese 10 millones% es una cifra que yo creo que no tiene precedentes en la historia. Pero es que es peor. Para calcular la inflación uno aplica una fórmula matemática en el cual todos los componentes de la fórmula son los mismos, excepto uno, la inflación promedio mensual. Si la inflación promedio mensual fuese del 165%, bueno, la inflación llegaría al 10 millones% en el año 2019. El tema es que la inflación promedio mensual se está acelerando considerablemente por encima de esa cifra, de manera que puede superar considerablemente el 10 millones% que estima el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cómo nos podemos preparar los venezolanos de a pie ante una situación como esa? ¿Cuáles serían las recomendaciones que debemos seguir? Bueno, mira, los venezolanos de a pie ya están saliendo a protestar. Eso fue lo que vimos el 23 de enero, eso es lo que estamos viendo, porque ninguna sociedad del mundo puede soportar una inflación de esos niveles en medio de una escasez de estos niveles. Podemos acuñar el término dolarización forzada. Es que fíjate que la dolarización forzada se refiere a los gastos, pero no a los ingresos, porque nadie gana en dólares. Entonces, nadie gana en dólares. El Estado. El Estado, pero ni siquiera el Estado ganaba en dólares. Esos 11.000 millones de dólares que con las medidas del gobierno americano privan de ellos al gobierno de Venezuela representan el 80% de todos los dólares que recibe, entre el 80 y el 85% de todos los dólares que recibe el gobierno de Venezuela. Yo diría que esto es una especie de torpedo por debajo de la línea de flotación. Pero
Pero eso ¿qué va a significar? O sea, ¿cómo va a cobrar Guaidó? ¿Cuál es la figura que se va a utilizar para que esos dólares sigan entrando al país, pero no le lleguen a Maduro y a sus ladrones? La figura es cómo va a hacer Guaidó para incorporar al país eso. Fíjate que paralelamente, ¿Cómo lo debería hacer? Que paralelamente con estas medidas, la comunidad internacional está ofreciendo ayudas humanitarias sustanciales. El tema es cómo van a ingresar esas ayudas humanitarias al país. Exacto. Van a entrar por puertos, van a entrar por aeropuertos, van a entrar en helicópteros, yo no sé cómo van a entrar. Lo que sí sé es que en medio de esta situación de empobrecimiento fenomenal de la población venezolana, si alguien impide la ayuda humanitaria que se requiere, va a granjearse una impopularidad gigantesca frente a la población, lo cual puede también acelerar la forma como se vaya a desenvolver lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir en Venezuela. Fíjate, pero también la gente de Atlantic Council dice que Maduro va a buscar sortear las sanciones de Estados Unidos vendiendo petróleo a sus aliados. Eso lo puede... Maduro tiene... cómo moverse. Maduro tiene esa capacidad para negociar con sus todavía otros Maduro aliados. tiene forma de sortear esto. Yo creo que tiene creo que tiene muy poco margen de acción. Capacidad de maniobra. Bueno, fíjate lo que te dije antes, el petróleo venezolano es un petróleo muy pesado, con mucho azufre, muchos residuos metálicos, y hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. China no tiene ninguna. Okay. Rusia no tiene ninguna. ¿Cuáles son los aliados que le van a comprar ese petróleo? Yo lo que he visto es que Rusia, creo que lo mencionábamos hace un rato. Ayer lo conversamos cuando te llamé. Ok, fíjate también lo que le está pasando a Rusia. Rusia es una economía más pequeña que la de Italia, que confronta severísimos problemas geopolíticos en sus fronteras, concretamente en Ucrania, y allí está con el problema de Sebastopol, y tiene sanciones que le han aplicado la Unión Europea, está con graves problemas económicos, y además buena parte de su capacidad la consumió en los esfuerzos en Siria para tratar de defender a Bachelet, sí. Y bueno, y de paso y salir por supuesto también de ISIS. Rusia no está en condiciones de prestar ayuda. Unos dicen, no, pero fíjate que en Cuba la Unión Soviética le prestó ayuda a Fidel Castro y por eso duró 60 años. Mira, era otra bueno, otra en aquel momento la Unión Soviética estaba en el apogeo de su poderío militar y económico, y le interesaba una plataforma pocos centenares de kilómetros de los Estados Unidos. Hoy en día la Unión Soviética no existe. En 1991 se desintegró en 15 países diferentes. Lo que existe hoy, Rusia, cargada de problemas, que no está en condiciones de ir a embarcarse en una situación como la que hizo en Cuba, que además le tuvo que dedicar cerca de 8.000 millones de dólares al año para mantener la flota. Hoy en día eso ni soñar que lo puede hacer Rusia. China. ¿Cuál es el caso de China? Mira, China tiene un comercio bilateral solamente en mercancías del orden de 650.000 millones de dólares al año con los Estados Unidos. Yo no me imagino a Rusia comprometiendo ese gigantesco comercio internacional, que es la parte más importante de su economía, por venir a defender a un régimen que ni siquiera le está pagando sus deudas. Porque nos habíamos comprometido a pagarles, creo que eran 500.000 barriles diarios. Se ha dicho que eso se iba a aumentar hasta 1 millón de barriles diarios, nada más que para pagar la deuda, y eso no se está cumpliendo. El peso específico que tienen estos países como México, como Uruguay, luego otros de la Unión Europea que pudieran, junto a Rusia, China, Arabia, Irán, propiciar ese diálogo y moverse en ese tablero tan confuso a veces, pero entendiendo que se manejan sobre la base de sus intereses cada uno de esos países, claro, y evitar una salida militar o un enfrentamiento o un derramamiento de sangre, que nadie lo quiere aquí, que nadie quiere una guerra en Venezuela, pues, ¿no? Claro, lo que todo el mundo... Ni siquiera creo que Estados Unidos. Nadie. Entonces, ¿cómo sortear ese paso a buscar una transición potable para todos? Claro, fíjate que ahí hay un tema de todo el mundo lo que quiere es una salida pacífica. Ahora, si la inviabilidad económica del régimen lo obliga a ir a una negociación para salir pacíficamente con las
no sé, amnistías, que sea el caso, bueno, eso en definitiva tendría que ser aceptado, el mundo entero lo aceptaría, porque la alternativa sería muy costosa para todos. Si tú revisas las dictaduras latinoamericanas, todas, sin excepción, para salir exigieron primero leyes de amnistía y se les aprobaron, y así salieron las dictaduras en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia, todas tuvieron amnistía. Por cierto, esas amnistías, como internacionalmente no pueden afectar derechos humanos, a la hora de la verdad quienes violaron derechos humanos terminaron presos. Tenemos que identificar, Pepe, pero en momentos regresamos, ¿ok? Magnífico, aquí estaré. Otro segmento. Aquí estaré. En momentos. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Ya está ahora la parte final del programa con Pepe Torojardi. Pepe, nos queda poco tiempo, lamentablemente, pero uno de los valores que la gente percibe de ti es que eres un economista con ideas propias. Y así la gente te sigue con atención en las redes, en tus escritos, en tus artículos, en tus presentaciones, en tus conferencias, en tus charlas, en los programas como hoy, que es un honor tenerte acá. Has escrito muchas cosas que se hacen virales, y la gente las recuerda y los coloca y los comenta. Una palabra, te voy a comprometer en una palabra tuya, en un mensaje cargado de optimismo, pero con los pies sobre la tierra, de lo que estamos viviendo hoy los venezolanos. Bueno, mira, es que después de todo lo que hemos hablado, quizás quienes me escuchan piensan que yo soy pesimista. No, soy profundamente optimista. Yo creo que la situación es tal que para poder salir adelante, Venezuela necesita un cambio radical de sus políticas económicas. Pero ese cambio radical de las políticas económicas no puede producirse sin un cambio radical del modelo político. Ese cambio radical del modelo político llevaría otra vez a la racionalidad, llevaría a la seguridad jurídica, y con ella podrían venir grandes inversiones a Venezuela. Nada más que para darte una idea, nada más que el sector petrolero requeriría de inversiones y gastos del orden de 25.000 a 30.000 millones de dólares al año durante 7 años, nada más que para recuperar la producción que tenemos hace 20 años. Si quisiéramos pasar más allá de eso, habría que invertir mucho más. El efecto multiplicador de esas inversiones es tremendo. Eso pone a trabajar al comercio, a los automercados, a las ferreterías, a la industria de la construcción, pero eso, la historia nos ha demostrado que cuando hay inversiones en el sector petrolero, también llegan inversiones a todos los demás sectores de la industria, de la actividad económica del país, y ese efecto multiplicador se va sumando. Es que decantan, pues, ¿no? Y van, esas inversiones se multiplican. Claro, se multiplican. Esa es la definición del efecto multiplicador. Una parte se destina al consumo y otra parte se destina a la inversión, pero de esa nueva inversión, otra parte se destina al consumo y a la hora de la verdad, en la medida en que seamos capaces de crear de brindar seguridad jurídica y confianza, bueno, entonces crecen las inversiones. Al crecer las inversiones, crece el empleo. Al crecer el empleo, crece el consumo. Al crecer el consumo, alguien más tiene que invertir para generar los productos adicionales que demanda la sociedad, y por esa vía entramos en un círculo virtuoso de crecimiento que a todos beneficia.
Venezuela tiene un inmenso potencial de crecimiento. Eso sí, tendríamos que pasar de una economía de controles a una economía de estímulos. Tendremos que entender que si queremos recuperar la industria petrolera, bueno, si se necesitan 25 a 30 mil millones de dólares por año, el Estado no los tiene. Entonces eso va a obligar también a que entendamos que el aporte de la inversión privada tendrá que ser mucho mayor, porque de lo contrario dejaremos para siempre el petróleo en el subsuelo. Tenemos las posibilidades de recuperar a esta economía bajo la sola condición de que actuemos con racionalidad. Y yo creo que el aprendizaje que hemos tenido en los últimos 20 años nos va a llevar, querramos o no, a esa racionalidad. Porque la gente ya no quiere seguir pasando trabajo, la gente ya no quiere seguir escapándose, yéndose de su país, la gente quiere volver a tener futuro, la gente quiere volver a tener optimismo, la gente quiere que sus hijos tengan un país. Y dentro de tu optimismo, esa transición, ¿tú la visualizas trabajando con el chavismo? Mira, a lo mejor una parte del chavismo tendría también que ser incorporado, no podemos estar dividiendo, habría que tender puentes con una parte del chavismo que de todas maneras ya se fue de ese chavismo y ya está, y que lo que quieren es incorporarse también a eso que queremos todos los venezolanos. De manera que yo creo que las posibilidades están allí y creo que las posibilidades son inmensas. Además, en los estudios, eso está absolutamente planificado. Yo he participado con un grupo, si tú me mencionas 30 o 40 economistas, los más conocidos en el país, bueno, ellos han estado todos trabajando minuciosamente en planes que ya están listos, al día siguiente se pueden estar aplicando. Sí, pero ¿cómo llegamos al pero no terminamos de llegar a ese día siguiente. Bueno, ese día siguiente es lo que en este momento está por definirse, pero yo creo que lo que acaba de ocurrir acelerará la necesidad de una definición. De una definición que a todos conviene. ¿Tú crees que esta gente no se tire la parada de Tarek William Saab, que está convocando un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, acciones legales contra el presidente encargado Guaidó y el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, mira, la Asamblea Nacional? Pero es que se le vendría el mundo encima. Sí. No me refiero solo a la comunidad internacional, me refiero al mundo doméstico, a los venezolanos, esos millones de venezolanos que vimos, yo no sé, como en 40 ciudades el 23 de enero marchando en las calles pidiendo por un cambio. Esos venezolanos que están urgidos de recuperar su futuro. Ya no acepta el país medidas de esta naturaleza. Y si lo hacen, pues lo que estarían probablemente es acelerando una transición. O una salida militar. O una salida militar. Yo no sé cuál es la salida, yo no tengo una bola de cristal para adivinarla, pero yo creo que cuando tú ves las partes positivas y las partes negativas, la gente no es suicida, la gente se inclina, la naturaleza humana los lleva a buscar los lados, las salidas convenientes. El mismo presidente Guaidó decía ayer que Maduro puede caer en cualquier momento, que lo único que lo sostiene son las armas de la República. Pero entonces fíjate lo que está diciendo, las armas de la República. ¿Las armas de la República son de todos o es solamente de los militares? Es que las armas de la República son de todos y yo no sé si todas esas armas de la República están dispuestas a llevar a Venezuela al sacrificio brutal que implicaría mantener esta crisis en funcionamiento o poner, o la inflación que se vendría encima, o la gente, la racionalidad y el instinto de conservación, yo creo que terminan por prevalecer. Y te vuelvo a plantear el tema. Venezuela está en una disyuntiva muy particular. Puedes escoger el círculo virtuoso de crecimiento que se logra generando confianza, pero también puedes escoger el círculo vicioso de empobrecimiento si nos empeñamos en mantener este rumbo. ¿Por qué es que después del aprendizaje que hemos tenido en 20 años vamos a optar por el camino bueno, por el camino malo, si tenemos la posibilidad de tomar el bueno? Con apoyo internacional masivo, porque mira, en este momento la comunidad internacional está dispuesta a través de financiamientos blandos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, a través de inversiones, a través de todos los mecanismos que usualmente hacen que las economías puedan retomar el camino de crecimiento. ¿Cuál es el próximo paso que puede tomar la comunidad internacional? Bueno, lo está tomando aceleradamente. De hecho, vemos que el día 4 se va a reunir en Ottawa, en Canadá, el Grupo de Lima, para tomar decisiones. Vemos como en este momento hay una gran inquietud. Vemos como Comunidad Europea antes. La Comunidad Europea este sábado o este
Domingo ya toma definiciones. En el siglo XXI nadie puede vivir aislado del mundo. Quizás allá lo logró en Corea del Norte, un señor que contó durante muchísimos años con el apoyo masivo de China. Pero que ha empobrecido a su población finalmente. Pero este es un país que conoció la democracia. En Corea del Norte nunca la conocieron. Ojalá que esas decisiones de la comunidad internacional no sea para correr más la arruga. No creo que ya se puede llegar a esa situación. Yo creo que llegamos al llegadero. Pepe, se acabó la visita. Mingo, encantado. Me gustó muchísimo conversar. Tienes que venir pronto de nuevo, de verdad. Estoy siempre a la orden. Pepe Torojardi. Amigos, y recuerden, hoy más que nunca, no olviden que el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.